Muy buenas, hoy os voy a enseñar a jugar a 50 First State en 10 minutos. Vamos a empezar con la preparación de la partida. Lo primero que hay que hacer es coger este tablero de puntuación y lo dejamos por aquí al alcance de todo el mundo. Después elegimos los tableros de facción dependiendo de cuántos jugadores vayamos a jugar y poned que vamos a jugar una partida a 2 jugadores, por ejemplo. Pues estos se cogen en este tablero que son la Federación de los Apalaches, que son los amarillos, y aquí tengo yo a Nueva York, que son los azules. Entonces hay que coger aquí las dos fichas y las ponemos por el lado del icono de la facción porque por el otro lado tienen más 50, que eso es si puntuamos más del máximo de puntuación. Y nada, cogemos estas fichas y las ponemos aquí. Cada jugador cogería su tablero de facción, voy a poner yo aquí solo uno. También tenemos aquí la ficha de jugador inicial, que determinamos quién empieza jugando, queda un poco igual, pero en este caso, venga, me la pongo aquí con Nueva York. Aquí tenemos todas las reservas de recursos, aquí tenemos las tuercas, los ladrillos, los bidones de gasolina, los meeples, las pistolitas y la munición, que esto vale por cualquiera de todos estos recursos menos los meeples. Aquí tenemos el mazo donde vamos a ir robando las cartas y aquí tenemos dos montones de cartas de contactos que las tenemos que dividir entre rojas y azules. Una vez divididas las barajamos, les damos la vuelta, dejamos por aquí un montón, por aquí otro. También por este lado de aquí tenemos el resto de fichas que vamos a utilizar durante la partida, que estas principalmente son para jugar las cartas. Lo principal de las cartas que nos pone aquí es la distancia, el botín, el tipo de carta que es, un icono de la carta y después aquí una zona azul. Parece mucha información, pero en verdad es algo súper simple. Si os fijáis, aquí tenemos una flecha roja, una flecha azul, una flecha gris y una multicolor. Pues la flecha gris es para hacer una acción normal de jugar una carta y hace referencia a la distancia. Esta carta, por ejemplo, es de distancia 1 y para jugar las cartas pues podemos jugarlas de diferentes maneras. Si lo que queremos es jugar la carta y ponerla en nuestra zona de juego, pues tendríamos que pagar el coste de la distancia con fichas grises. Si nosotros tenemos aquí una ficha gris, pagamos la distancia 1, entonces la dejamos aquí y podemos jugar la carta. Después, las cartas en el tablero de facción tienen que ir al lado del tipo de carta que pertenecen. Aquí dice producción, apoyo y acciones. Esta carta es de apoyo, entonces tiene que ponerse aquí al lado de apoyo. Entonces habríamos jugado esta carta de normal, que esta carta, por ejemplo, tiene una bonificación por construir. Y bueno, las cartas os ponen diferentes cosas que hacen y eso lo aclara bastante bien cada carta. Aparte de construirla de esa manera, ¿qué podemos hacer? Pues si tenemos esta carta en nuestra mano, no nos interesa construirla aquí, pero nos interesa el botín que da, que en este caso pone que son 2 ladrillos, pues jugamos una ficha de estas rojas, por lo tanto desmantelamos esta construcción, aunque no la tengamos construida, la tenemos en la mano, robamos 2 ladrillos, nos los dejamos por aquí y esta carta la dejamos en el descarte. Esa es otra de las acciones posibles que podemos hacer. Y por último, podemos dar la vuelta a la carta, en la zona azul pone acuerdo y un ladrillo. ¿Qué significa eso? Pues podemos pagar la distancia con fichas azules y firmamos un acuerdo con esta localización dejándola aquí en la zona de acuerdos con el recurso visible, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que al inicio de cada ronda tenemos una fase de producción, así que en la fase de producción, aparte de robar lo que nos dice el tablero, robamos lo que nos dicen estas cartas de aquí y bueno, aparte de las cartas que tengamos por aquí construidas. Pero este siempre lo vamos a robar, entonces cada ronda robaríamos un ladrillo. Por último, tenemos esta ficha de aquí multicolor, que nos vale por cualquiera de las otras 3. Bueno, a decir verdad, estas fichas de aquí que indican nuestra facción las tenemos que poner en el número 1, pero a mí me gusta ponerlas en el 0 porque no tiene demasiado sentido empezar ya directamente con un punto de victoria, así que yo las pongo fuera del tablero y vamos avanzando, ¿vale? Pero el manual dice de ponerlas en el 1, así que bueno, os lo explico así. Si estamos jugando una partida a varios jugadores, en el primer turno lo que tenemos que hacer es repartir 6 cartas a cada jugador mira esas 6 cartas, elige 4 y descarta las otras 2. Entonces empezaría así la partida. Después, lo que comentaba al principio, elegimos a jugador inicial y después en el sentido de las agujas del reloj, antihorario o como os dé la gana, eso siempre da un poco igual. Una vez todos los jugadores tienen sus tableros de facción y ya las primeras 4 cartas que no se las tienen que enseñar a los demás, empezamos la partida con una fase de exploración. Cada ronda tiene 3 fases y empezamos por esta, que es la primera. En la fase de exploración siempre se revelan estas 2 cartas. Después hay que robar tantas cartas de este mazo como el número de jugadores seamos +1, es decir, si jugamos 2 pues robamos y las ponemos así. Ahora las revelamos y empezando por el jugador inicial pues elegimos una de estas cartas. Imaginad que a mí me interesa esta, pues me la quedo. Después el otro jugador le interesa esta, pues se la queda. Como sobra esta, pues nada, se va aquí al descarte. Una vez hecho esto tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de empezar el jugador inicial, empieza el otro jugador, robando una carta, después yo robo otra carta y descartamos esta. Entonces estas son las cartas que yo tengo en la mano. No hay límite a las cartas que puedes tener en mano, ¿vale? Y después de esto tenemos la fase de producción, que conseguimos un montón de cosas según las cartas que tengamos jugadas, los acuerdos y todo esto. En mi tablero me pone que consigo 3 meeples, pues nada, cojo aquí 3 meeples, una tuerca de estas,
una ficha de las grises y una carta, pues robo una carta. Lo mismo hacen el resto de jugadores. Por último tenemos la fase de acción, que aquí es donde está la chicha del juego porque es donde jugamos las cartas. Y lo que decía antes, pues mirad, aquí tenemos cartas de distancia 2, de distancia 1, de distancia 3 y dices, vale, pues yo solo tengo una de estas, pero por ejemplo aquí tenemos varias acciones de nuestro tablero. Cada tablero suele tener cosas diferentes. Y de acciones tengo, gasta una tuerca para conseguir una flecha gris. Pues mira, ahora mismo me interesaría, consigo otra flecha gris, entonces ya tengo para hacer una carta de distancia 2. Y nada, pues podría jugar la que me interesara, una carta de acción, cartas de apoyo. Y como veis, cada carta pues tiene diferentes simbolitos. ¿Esto para qué sirve? Pues bueno, nosotros vamos jugando la partida e imaginad que tenemos jugada esta carta de aquí. Y esta carta ya no me interesa tenerla jugada, ¿vale? Pero me interesa construir esta. Como esta carta no me interesa y quiero construir esta, pero tiene distancia 2 y ahora mismo pues no me interesa pagar distancia 2 porque, por ejemplo, puedo no tener absolutamente nada, pues si tuviera un ladrillo podría desarrollarla. ¿Pero por qué puedo reemplazar esta carta por esta? Porque tienen coincidente por lo menos uno de estos simbolitos. En este caso tienen los dos símbolos iguales, ¿vale? Pero tienen que tener un símbolo de estos que coincida. Y en ese caso pues podríamos coger un ladrillo, lo gastamos, bueno, lo ponemos por aquí. Quitamos esta carta, se va al descarte y jugamos esta, ¿vale? Esa sería una posibilidad. También, imaginaos que tenemos este icono de aquí, que es un icono de desarrollo. Pues podemos hacer exactamente lo mismo, pero sin la necesidad de que compartan iconos. Entonces podría construir esta carta de aquí desarrollando esta. Dejamos esto en el descarte y jugamos esta carta. Imaginaos que tenemos aquí a un enemigo y tiene jugada, yo qué sé, esta carta de acciones. Y nosotros queremos cargarnos esa carta. Pues imaginad que tenemos estas 3 fichas rojas. Y también imaginad que este enemigo ha conseguido una ficha de estas de police, de policía. Que estos son escudos que añaden defensa a las cartas. Y encima se la ha puesto a esta carta. Pues nosotros, para atacar una de sus cartas, lo que tenemos que fijarnos es en el valor de defensa que tiene su zona. Aquí tiene 3, 4 y 5. Además tiene esto de police. Entonces aumenta en 1 la defensa. Así que nosotros tenemos 3 de las rojas, pero no nos sirven para atacar esta carta porque tiene 6 de defensa. Tendríamos que gastar 6 de estas rojas, entonces es bastante complicado. Pero si fuera una carta de producción, pues solo tiene 3 de defensa, pues podemos gastar nuestras 3 fichas rojas y nos cargamos esta carta de aquí, llevándonos el botín. Al cargarnos las cartas de los enemigos nos llevamos su botín. Eso sí, importante, en nuestro turno solo podemos hacer una acción, es decir, acción pues podemos gastar una tuerca para ganar uno de estos, vale, pues lo hacemos. Ya termina nuestro turno y pasa al del siguiente jugador. Y así todos los jugadores, y cada ronda pues tiene un número ilimitado de turnos hasta que los jugadores pasan. También estas cartas de contacto, ¿para qué sirven? Pues mirad, al jugarla gastamos una pistola para ganar 3 fichas rojas, entonces esta carta está bien. Y esta inmediata, al jugarla ganamos 2 fichas azules de esas de apoyo, pues también está genial. Nosotros como acción podemos robar esto, entonces en nuestro turno pues vale, robamos esto y ya está, nos lo dejamos en la mano. Otro jugador roba uno de estas, no sé qué, después nos toca y queremos jugarla, pues nada, la jugamos, gastamos una pistola que tengamos, tenemos que tenerla, claro, y ganamos pues eso, 3 rojas, ganamos las rojas y termina nuestro turno de nuevo, ¿vale? Entonces las cartas de contacto están muy bien, pero tened en cuenta que en cada ronda solo tenemos una de cada, es decir, si se han agotado ya y no hay más, hasta la siguiente ronda no se revelan estas en la nueva fase de exploración. En la fase de mantenimiento, a ver, es bastante obvio, igualmente esto queda muy claro en el manual, pero os lo explico por si acaso. Imaginad que hemos hecho las acciones que tenía esta carta, que dice, gasta 2 pistolas para ganar 2 puntos de victoria y esta acción puede utilizarse solo 2 veces. Pues imaginad que tenemos aquí 4 pistolas, llega al final de la ronda, pues lo que tenemos que hacer es descartar todas las fichas que tengamos aquí y de las otras cartas igual, también todo lo que tengamos por aquí sin haber utilizado, y lo mismo con todas las cartas excepto algunas cartas específicas como esta de apoyo de aquí que nos dice puedes almacenar aquí un máximo de 3 materias primas, entonces podríamos almacenar si queremos estas 3 y no hay que descartarlas en el mantenimiento, entonces en la siguiente fase de producción nos las dejamos aquí y bueno, pasamos de nuevo a la fase de producción en otro turno, ¿vale? Pero lo importante es que hay que descartar absolutamente todo y después empezamos a conseguir las cosas dependiendo de los acuerdos, la producción de nuestro tablero de facción, de las cartas y todo esto, pero en general es un juego bastante sencillito. Ahora voy a explicar el solitario, porque así es el juego normal y bueno, vamos avanzando en puntos hasta llegar al 25. Según llegamos al 25 se inicia el final de partida, que eso es terminar la ronda actual, porque de hecho tened en cuenta que si llegas al 25 se inicia el final de partida, pero puedes tener más de 50 puntos, así que hay que tener bastante cuidado con eso. En solitario, pues mirad, no tiene tablero de jugador la facción enemiga, y en este caso sí que sí nos indica que los marcadores de jugador los ponemos en el punto número 0. Siempre que jugamos contra el automa somos el jugador inicial, así que también nos quedamos la fichita. Y aquí las cosas cambian un poco con respecto a jugar contra más gente. Lo que tenemos que hacer para empezar es revelar en la fase de exploración estas 2 cartas como en una partida normal y de aquí robamos 4 cartas.
De aquí, pues como jugando con más gente, elegimos una de las cartas. Y bueno, como aquí quedan 3, yo suelo tirar un dado, hago esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo del resultado, le doy una carta al bot que la deja jugada directamente, elijo yo otra, esta se va para el bot y además el bot roba una carta más. En la fase de producción, como no tiene tablero la inteligencia artificial, pues no recibe ningún tipo de recurso. En su turno lo que intenta hacer es robar las cartas de contacto, entonces, si yo he hecho un turno y no he robado carta de contacto, pues él la roba, la descarta y se suma 2 puntos de victoria. Luego hago yo otro turno, no he querido esta carta, pues se la lleva, otros 2 puntos de victoria, y eso siempre con las cartas de contacto, pero recordad, hasta que no termine la ronda no se reponen. Y ahora viene lo interesante del bot. Una vez no quedan cartas de contacto, pues tiene que atacar, entonces revela una carta de aquí y si uno de estos iconos coincide con alguno de los tuyos, te destruye la localización. Entonces, imaginad que yo tengo jugada esta carta de acción que tiene que ir aquí abajo. Pues como no tiene ninguno de estos iconos, no me hace nada. Una vez ha hecho 3 ataques en una ronda, pasa su turno y dice, mira, me rindo, me espero a la siguiente a ver si te puedo destrozar ahí. Descarta estas cartas y tú sigues haciendo tus acciones hasta que terminas. Pues en el momento en el que me hace un ataque y tengo un icono compartido, pues me destruye esta carta, entonces se queda en ruinas. Y además, como el ataque ha tenido éxito, se suma 2 puntos de victoria. Pero bueno, como veis aquí puede haber sido su primer ataque, ha tenido éxito, entonces como ha tenido éxito, descarta la carta y pasa su turno igualmente, ¿vale? No hace otros 2 ataques más porque ya ha tenido éxito y si no estaría demasiado roto. Y simplemente cambia en esto al jugar contra el bot. Hay una pequeña cosa que no deja muy clara el manual y es que si queremos sabotear una de las localizaciones que tiene construidas, pues como no tiene tablero, no sé si hay que tener en cuenta si es un tipo de carta de acción, de apoyo o de producción. Entonces, yo lo que suelo hacer al jugar contra la IA es tener que pagar la distancia para poder cargarme sus cartas, porque no para de conseguir cartas todo el rato, entonces en vez de pagar el número de fichas rojas correspondiente a la defensa de cada punto, pago el número de fichas rojas correspondiente con la distancia. Entonces para cargarme esta carta pues tendría que jugar 2 fichas rojas, jugamos las 2 fichas rojas y destramos la carta. Después ya el final de partida es algo súper simple y tenéis aquí una chuleta perfecta que os recomiendo jugar siempre con esto a mano, en la que os hace un resumen de absolutamente todo, de todas las acciones, exploración, producción, de acción. Así que nada, esto es cómo jugar a 50 First State, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.